Bienvenidos a la clase de hoy, Gestores de referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que es un gestor de referencia bibliográfica? Todos nosotros como estudiantes o como investigadores estamos acostumbrados a tener que escribir, ¿cierto?, diferentes trabajos, informes o tal vez artículos de revistas científicas. Y nos hemos encontrado con la necesidad, ¿cierto?, de cada vez que estamos escribiendo, tener que citar, ¿cierto?, algún otro documento o algún libro y utilizar, ¿cierto?, alguna norma especial. Por ejemplo, en la universidad nosotros ocupamos la norma APA sexta edición. Por lo tanto, se genera o aparece la necesidad de utilizar, ¿cierto?, un software especializado para estudiantes y para investigadores, los cuales se llaman gestores de referencia bibliográfica. Tal como su nombre lo indica, su utilidad es gestionar, es decir, guardar, modificar, organizar, ¿cierto?, referencias bibliográficas, para así conectarse, ¿cierto?, con el editor de texto y poder de alguna manera, ¿cierto?, a través de un complemento, poder citar directamente en el Word o en OpenOffice la norma que nosotros necesitamos. Estas citas, ¿cierto?, las vamos a utilizar para generar documentos y bibliografías. Hay diferentes cantidades de o diferentes tipos de gestores de referencias bibliográficas, ¿cierto? Nosotros aquí vamos a nombrar algunos, pero nos vamos a quedar con los que son gratuitos. Como siempre, la intención de este curso es que el producto que nosotros utilicemos sea de fácil acceso para el estudiante. ¿Y por qué es necesario utilizar este gestor? Porque, o es buena, no necesario, pero a lo mejor una buena idea, ¿cierto? Es que en todo trabajo científico la bibliografía es una parte muy importante. Y si ustedes no tienen suficiente bibliografía, el trabajo pierde validez, ¿ya? Por lo tanto, siempre tienen que hacer el uso de bibliografía, pero además también hacer uso de una buena forma de citar. Es decir, si vamos a ocupar la norma APA, ocuparla como corresponde. ¿Para qué sirve, cierto, el gestor de referencias bibliográficas? Sirve para almacenar referencias, ¿cierto? Sirve para describirlas, organizarlas y recuperar referencias. Permiten citar en diferentes normas, no solamente la APA, Vancouver, ¿cierto?, Chicago, etc. Hay un sinfín de citas que se utilizan en diferentes ámbitos académicos. Además, permite que nosotros podamos, ¿cierto?, tener una colección de referencias bibliográficas y poder compartirlas. Es decir, nos permite realizar un trabajo colaborativo. ¿Y qué cosas puedo almacenar dentro de un gestor de referencias bibliográficas para después citar, ¿cierto? Pueden ser diferentes PDFs, artículos de revistas científicas, libros digitales, páginas web y videos. Todos estos artículos a nosotros nos permiten tener, ¿cierto?, el autor, el apellido, ¿cierto?, y el año, que es lo que normalmente nosotros nos encontramos en los diferentes papers o artículos que nosotros leemos para estudiar y que necesitamos también al momento de citar. Tener cuidado con las páginas web. Recuerden que la página web muchas veces, si la página web es un blog o alguna página especial, ¿cierto?, tenemos que tener seguridad, ¿cierto?, de quién la escribió y el momento en el que se escribió para poder realizar la referencia como corresponde. Ahora, muy bien, veamos cómo es que un gestor obtiene esos datos. Cuando usted coloca o importa, ¿cierto?, un PDF o un artículo de revista científica o una página web, este programa va a leer de manera automática la información digital que viene en el recurso. Es decir, va a leer la metadata, donde él va a poder encontrar, ¿cierto?, el autor, el año, la revista, el número de página, el volumen, etc. Todos aquellos datos que yo necesito en algún momento para poder citar. Ahora bien, puede darse el caso que la información venga dañada
o simplemente el archivo que usted consiguió no tenga esa metadata completa y muestre los datos de forma incompleta o muestre ningún dato que a mí me sirva para hacer la referencia y el usuario va a tener que ingresarla de manera manualmente. Es decir, que si por A, B o C motivo el gestor no puede hacerlo de manera automática, usted va a poder hacerlo, ¿cierto?, de manera manual. Y una vez que tiene toda la información, el gestor se conecta a través de un complemento con el editor de texto. Puede ser un Microsoft Word o puede ser OpenOffice, LibreOffice o cualquier procesador de texto conocido. Existen diferentes alternativas a gestores de descarga, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos algunos gratuitos y algunos de pago. Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso nosotros vamos a analizar, ¿cierto? Bueno, ahí aparecen 4, ¿cierto? Mendeley, RefWorks, EndNote y Zotero. Pero si se fijan en los centrales, RefWorks y EndNote, perdón, son dos gestores que no son gratuitos, son de pago. Algunas universidades tienen convenios, ¿cierto?, para poder tener licencias para sus estudiantes, ¿ya? Es el caso de otras universidades. En nuestro caso, nosotros tenemos que recurrir a los gestores de referencia que son gratuitos. En este caso, Mendeley, que tiene un servicio gratuito y además uno de pago, y Zotero, que tiene todas sus funciones libres y es de código abierto. Por lo tanto, en este curso nosotros vamos a dedicarnos, ¿cierto?, a Zotero y a Mendeley. Particularmente en este video o en esta serie de videos nosotros vamos a tocar a Zotero. Pero la gracia de Zotero y Mendeley es que ambos tienen una forma de funcionar muy parecida. Por lo tanto, si usted aprende a usar Zotero, también va a poder ocupar Mendeley. Y si usted aprende a ocupar Mendeley, también va a poder ocupar Zotero, ya que ambos funcionan muy parecidos. Las diferencias entre los dos básicamente es que Zotero se puede instalar de dos maneras, ya sea instalado en el ordenador o instalado encima de Mozilla Firefox. Y Mendeley tiene versión de web y tiene una versión instalable en el ordenador. Ambos se van a sincronizar en la nube, ¿cierto? Pero Zotero a mí me permite tener 300 MB de almacenamiento online. Pero en mi computador me permite tener tanta cantidad de archivos como yo quiera. Pero en la nube solo 300 MB. La versión de Mendeley me permite almacenar 2 GB, pero solamente 2 GB, ya sea dentro del computador o sea en el almacenamiento online. Ambos tienen extensión para navegador y complemento para Microsoft Word. Son multiplataforma, pero la interfaz de Zotero está en español y la interfaz de Mendeley está solamente en inglés. Como nota, tenemos que agregar que, a pesar de que Zotero se pueda instalar de dos maneras en el computador, usted al momento de utilizarlo solamente debe ocupar una. No debe instalar en el computador las dos versiones de Zotero. Basta con que ocupe solo una. Y estas son las referencias ocupadas en esta presentación. En el siguiente video vamos a ver cómo se puede instalar Zotero. Y en un siguiente video vamos a ver cómo podemos agregar información y citar en nuestro procesador de texto, que en este caso será el que está instalado en la universidad, que a la fecha de grabación de este video es Microsoft Office 2013.